¿Cómo consigo más clientes para mi despacho de abogados, para mi notaría, para mí? ¿Cómo le hago para retenerlos y que me vuelvan a contratar o que me recomienden? A tanta jurisprudencia y tanta doctrina que estudio y tantos casos que he ganado y nomás no se dan cuenta de lo buen abogado que soy. ¿Te suena? Si te ha pasado esto, si te has hecho estas preguntas, es porque quizá no te estás enfocando en lo que los verdaderos clientes están esperando de ti. ¿Quieres saber qué es? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro. Con ustedes, Gibran Miguel. Colega, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, formador de abogados, y te doy la bienvenida a Secreto Profesional, el podcast de y para quienes practicamos el derecho y deseamos ejercer la profesión con eficiencia y con prosperidad. Aquí, en Secreto Profesional, hablamos sin poses para compartir entre nosotros consejos y técnicas para potenciar nuestra carrera como abogados, monetizar nuestro conocimiento jurídico, para gestionar nuestros despachos y para fundar o impulsar nuestra propia firma legal. En el episodio 16 de este podcast comencé una serie sobre los 5 hábitos para conseguir clientes para nuestro despacho, para jalar asuntos, para vender nuestros servicios como abogados. Y ya estamos en la recta final de esta serie porque ahora toca el turno al cuarto de esos hábitos: generar confianza. La confianza, colegas, es la base de toda relación profesional y más aún en nuestro nicho, en nuestro sector, en nuestro ámbito, en el ámbito jurídico, donde los clientes te confían sus problemas más delicados y personales. Te podría decir, sin temor a equivocarme, que es el elemento más importante que hace que un cliente potencial se decida a contratarte, así, ni más ni menos. Confía en ti, le inspiraste confianza, te contrata. No le inspiraste confianza, aunque seas el mejor abogado, que tengas 30 doctorados, 20 maestrías y sepas la diferencia entre prescripción y caducidad, aún así no te va a contratar si no le generaste confianza. Pero entonces, la gran pregunta es: ¿cómo demonios genero confianza? Porque ni tú, ni yo, ni nadie nace con confianza dentro de su cuerpo. O bueno, por lo menos yo no sé tú, pero no es algo con lo que uno nazca. Esto no es algo que sea como el talento o el color de tus ojos o tu temperamento. No, a nadie se le asigna una determinada cantidad de confianza que merezca desde el nacimiento. No, es algo que tenemos que generar. Entonces las preguntas clave aquí son: ¿cómo genero y cómo mantengo la confianza? ¿Qué factores influyen para que alguien confíe en mí? ¿Y cómo puedo construir la confianza? E incluso, aunque esto es más difícil, ¿cómo puedo reconstruirla si es que en algún momento la pierdo? Y yo sé, o por lo menos me imagino en qué estás pensando en este momento. Estás pensando que para generar y mantener la confianza no hay nada más que ser un abogado de excelencia y conocer a fondo el derecho y estudiar tu materia y mantenerte actualizado y leer todos los días y hacer del conocimiento académico tu estandarte. Sí, ya sé. Todos los días me encuentro con alguien que opina eso y que me dice exactamente lo mismo. Basta con nuestro conocimiento y tenemos que ser abogados de excelencia. Ok, sí, tienes razón. Eso es muy importante, es indispensable. Es más, es uno de los elementos para generar confianza. Pero no es el único. Es solamente un elemento más. Y si tú crees que es el único, entonces te vas a enfrentar por lo menos a 2 problemas. El primero es que tú no eres el único abogado de excelencia que conoce a fondo el derecho y que estudia su materia y se mantiene actualizado y lee todos los días y convierte su conocimiento académico en un estandarte. Perdón que te lo diga, pero no eres el único abogado de excelencia, ¿eh? Hay cientos y cientos, miles y miles allá afuera, igual o más competentes que tú. Aunque duela reconocerlo, ¿eh? En el universo tan vasto de abogados que existe, el número de excelentes juristas que estudian tanto como respiran es enorme y todos ellos están compitiendo contra ti. Y el segundo problema es que la sapiencia por sí sola, la sapiencia jurídica por sí sola es insuficiente para que un cliente confíe en ti. A ver,
¿Tú confías en alguien por el solo hecho de que lee mucho o sabe mucho? O por lo menos que dice lo que hace, que lo hace. Pues no, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo genero y cómo mantengo la confianza? ¿Y qué crees? Que lo vamos a responder aquí. O sea, te prometo que va a terminar este episodio sí o sí habiendo resuelto esta pregunta. ¿Cómo genero y cómo mantengo confianza? Y mira, te voy a ser bien honesto, porque esto de tener un podcast es exactamente igual que como escribir un libro. Tienes que citar las fuentes y yo lo voy a hacer en este momento. Me voy a basar en una plática que alguna vez le escuché a una profesora de la Harvard Business School de nombre Frances Frei. Espero pronunciarlo bien y si no, pues no importa. Frances Frei, o Francis Frei, no sé, es experta en liderazgo, es experta en confianza y justamente es la materia que investiga y la materia que imparte ahí en la Harvard Business School. En esta charla que le escuché en esta conferencia, explica que la confianza se compone de 3 elementos, sí o sí, ¿no? Y entonces aquí te van a resonar por lo menos uno de ellos. La confianza se compone de 3 elementos: autenticidad, lógica y empatía. Y por si te agarré distraído, te lo repito: autenticidad, lógica y empatía. Si estás lavando los trastes o si estás manejando de camino a tu despacho, por favor pon atención en esta parte. Haz una pausa un momentito y escucha. Autenticidad, lógica y empatía. Tienes que generar y mantener la confianza con estas 3 herramientas sí o sí. Y por eso la generación de confianza es un hábito. Porque la autenticidad, la lógica y la empatía son cosas que se practican todos los días, a cada momento. Entonces, vamos al primero de estos. Vamos a hablar de la autenticidad. Y esto va a sonar a una verdad de perogrullo, pero la verdad no tienes idea de cuántas veces me he encontrado con abogados que no practican la autenticidad. Y se refiere a ser uno mismo, a no fingir, a no ocultar nada, a ser transparente y honesto con tus clientes. No les mientas ni les ocultes información. No les prometas lo que no puedes cumplir. Sé coherente entre lo que dices y lo que haces. Uno de los errores más comunes a los que yo me he enfrentado, y confieso que yo mismo lo cometí cuando yo inicié también emprendiendo en el sector legal, fundando mi propio despacho, yo también cometí este error. Nunca finjas que tu despacho es más grande de lo que realmente es. Nunca finjas tampoco tener más contactos de los que tienes. Y te digo que me topo muy seguido con esto, porque muchas veces hasta desde el nombre, ¿no? Porque yo he visto muchos perfiles en LinkedIn, en Instagram, en otras redes sociales que dicen, sí, vamos a fundar Pérez Hernández Abogados. Yo soy Juan Pérez Hernández, abogado fundador de Pérez Hernández Asociados o no sé, algo por el estilo. ¿Y cuántos abogados trabajan en ese despacho? ¿De cuántas personas se compone la plantilla laboral de ese despacho? De una sola persona. Entonces, ¿para qué le pones asociados? ¿Y para qué le pones abogados? ¿Y para qué le pones un emblema como si se tratara de un despacho mucho más grande? A ver, si eres tú solo, si eres un solo practitioner, pues osténtate como tal, enorgullécete de que eres un solo practitioner y anúncialo, porque ahí es donde puede radicar tu factor diferenciador, lo que te haga completamente distinto de los demás. No de que finjas que tu despacho es más grande. También me ha tocado mucho, sobre todo alguna vez trabajé con un despacho que se dedica a hacer lobbying. Les ayudé con algunas cosas de ventas, de temas de ventas, y uno de los grandes problemas que tenían es que por lo menos 1 o 2 de los socios de este despacho fingían o por lo menos decían tener mucho más contactos de los que realmente tenían, y ese también es un gran problema, es una falta de autenticidad. Decían que eran súper amigos de un funcionario público, de no sé, no te voy a contar muchos detalles, pero resulta que ese funcionario público del que estos socios se decían súper amigos y que se llevaban de piquete de ombligo y que eran compadres y que comían juntos y que tomaban whisky juntos y todo ese tipo de cosas,
Pues resulta que este funcionario público era profesor de la escuela donde yo doy clase y alguna vez le pregunté, oye, ¿tú conoces a estos dos abogados, fulano y sultano? Y su respuesta fue, sí, claro que los conozco. Un par de veces fueron a mi oficina a verme por un asunto. No me acuerdo en qué acabó, pero sí alguna vez fueron a mi oficina a verme. O sea, la relación era estrictamente profesional y se limitaba a un par de visitas en su oficina. Y te voy a decir una cosa. El cliente se da cuenta. El cliente se da cuenta si lo atiendes en un WeWork, si lo atiendes en un Starbucks, si nada más eres tú la única persona que trabaja en ese despacho, si sí tienes o no tienes esos contactos que le prometiste que tenías. Y ojo, no estoy diciendo que tenga algo de malo citar a un cliente en un WeWork o en un Starbucks. Al contrario, lo que tiene de malo es fingir que tu oficina está en reparación y por eso no lo puedes recibir ahí. ¿Viste esta famosísima serie de Better Call Saul? El spin-off de Breaking Bad. Bueno, pues justamente eso pasa en el capítulo 1, ¿no? Este abogado fracasado que termina convirtiéndose en Saul Goodman finge que tiene unas oficinas y que las están pintando y que no se puede atender a gente ahí y por eso los termina citando a todos sus posibles clientes en una cafetería. No está mal siempre y cuando finjas, siempre y cuando no finjas, ¿ok? De lo que se trata es de ser auténtico. Eso es por la primera parte, pero hay un segundo elemento y aquí sí te voy a dar la razón. Tienes que generar y tienes que mantener la confianza con lógica. La lógica pues, se refiere a tener un razonamiento claro, un razonamiento coherente, un razonamiento que se pueda seguir y que se pueda entender. Y este sí es un elemento para generar y para mantener la confianza, pues especialmente delicado para nosotros los abogados, porque por un lado tenemos una formación en la que nos acostumbran a pensar en jurídico, tenemos una manera muy particular de entender la lógica, una forma muy particular de razonar con silogismos, avanzamos a caballo con un pie en el estribo del buen pensar jurídico y otro pie en el estribo de la grandilocuencia y la ampulosidad del abogañol, ¿no? Este dialecto críptico tan lleno de terminajos legaloides y palabras que dificultan la comunicación. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, ser lógicos, o sea, aquí sí implica tener un amplio conocimiento jurídico, necesitas ser un buen abogado para tener una buena lógica, pero en los términos en los que Francis Frey lo propone, ser lógico supone que nosotros los abogados tenemos que ser claros en nuestras explicaciones. Tenemos que abstenernos de términos que no le aportan nada al cliente. Al cliente le da igual la diferencia entre amparo indirecto y amparo directo, ¿eh? Le da igual si después de la apelación, si después de la primera instancia sigue la apelación y si después de eso sigue el amparo directo y si después de eso sigue la ejecución. Al cliente le vale sorbete. Al cliente lo que le importa es cuánto tiempo voy a tardar en que recupere mi dinero. Entonces, tú tienes que estructurar muy bien tus argumentos, explicar tus razonamientos, pero tienes que usar un castellano simple y claro para que el cliente lo entienda. Esto es contraintuitivo, pero curiosamente, mientras más técnico te muestras frente al cliente, menos confianza le generas. Lo repito por si te agarré otra vez lavando los trastes o gritándole al coche de al lado. Esto es contraintuitivo, pero mientras más técnico te presentas ante un cliente, menos confianza le generas. Como puedes ver, el estudio de la disciplina jurídica es bien importante para generar y mantener confianza, pero no es lo único. Es solo una variable más de una ecuación mucho más compleja. Es una nada más, una de tres. Y la tercera es la empatía, generar y mantener la confianza con la empatía. La empatía, finalmente, según Frey, se refiere a ponerse en el lugar del otro, a escucharle, a comprenderle, de manera que haces propio su problema, haces propia su situación. La empatía no es nada más, sí, pobrecito, no es conmiseración, no es misericordia, es realmente comprender la situación del otro, sentirla como la está sintiendo, vivirla como la está viviendo tu posible cliente. Y para mejorar tu empatía, esto es un hábito, esto es algo que se tiene que practicar todos los días. Tienes que
practicar la escucha activa, escuchar atenta y activamente a tus clientes, mostrar un interés genuino por sus necesidades, por sus emociones. Y lo que a mí me ha funcionado mucho y te lo comparto, siempre buscar la manera de hacer preguntas asertivas, hacer preguntas abiertas que le demuestren al cliente que lo estás escuchando. Esto hace que el cliente se sienta reconocido, se sienta validado, ¿no? Entonces, para generar confianza, hay que trabajar estos 3 elementos. Tienes que trabajar en tu lógica, trabajar en tu empatía y trabajar en tu autenticidad. Pero sobre todo, y aquí sigo todavía citando a Frey, sobre todo tú tienes que identificar cuál es el punto débil de estos tres elementos de la ecuación, cuál es el que te falta o cuál es el que tienes más débil, en cuál tienes que trabajar un poquito más para equilibrarlos. Por ejemplo, puedes ser muy auténtico, puedes ser muy empático, pero precisamente por tu ánimo de ser auténtico, de ser sincero, de ser empático, a lo mejor tu manera de exponer argumentos, tu manera de explicarle los problemas al cliente, el asunto, tu solución es confusa o es inconsistente. Y entonces pierdes confianza. O por el contrario, a lo mejor eres sumamente lógico y te encanta ser abogado y te encanta el conocimiento jurídico y te encanta hablar en abogañol. Y aunque seas muy auténtico, porque efectivamente tienes lo que muestras, y aunque seas muy empático, porque efectivamente comprendes a tu posible cliente, pero si no eres lo suficientemente claro, pues tampoco vas a generar confianza. Entonces, tienes que trabajar en ese aspecto, en esa variable que te falta. ¿Recuerdas el diagrama de Venn que volvió famoso a Eduardo García Maínez? De derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo, los famosos 3 círculos de Maínez. Bueno, pues con la confianza es exactamente lo mismo. Imagínate los 3 círculos de Maínez, pero uno es de empatía, uno es de lógica y uno es de autenticidad. Y en donde se intersectan estos 3 círculos, en el mero centro, ahí está la confianza. Generar y mantener la confianza es un hábito que tienes que practicar todos los días y que requiere paciencia. O sea, no esperes resultados inmediatos ni milagrosos. A ver, ni en este podcast, ni en mis artículos de mi blog personal, ni en mi perfil de LinkedIn te voy a estar diciendo soluciones milagrosas. Todo requiere trabajo, todo requiere que le dediques tiempo. Mi tema es que no tenemos que dedicarle tiempo solamente a estudiar jurisprudencia los viernes. Tenemos que dedicarle tiempo también a trabajar en los temas que yo abordo en este podcast. Y la confianza es uno de ellos. Y la confianza se construye poco a poco con cada interacción que tienes con tus prospectos, con cada interacción que tienes con tus clientes. Y pues los beneficios de esa confianza no se van a ver inmediatamente, pero se verán a largo plazo cuando decidan contratarte, cuando te recomienden, cuando confíen un nuevo asunto a tu despacho. Entonces, pues, como dice la misma Francis Frey, ¿no? La confianza es la moneda del liderazgo. Y aquí yo añadiría, es la moneda de los abogados líderes en su sector. Y ya con esta frase me despido. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias de verdad por escucharme, por suscribirte en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en donde tú quieras. Y por favor, déjame tu reseña de 5 estrellas, déjame tu comentario, tu manita arriba. Y si no te gustó, pues déjame tu reseña de 0 estrellas y miéntame la madre ahí en los comentarios. Pero coméntame, dime qué te pareció, cómo te están resultando todos estos contenidos, porque así me ayudas a mejorar y lo más importante de todo, así me ayudas a llegar a cada vez más personas y a que entre tú y yo, entre todos, formemos una mejor abogacía. También para eso está mi blog personal, gibranmiguel.com, todas mis redes sociales en donde también aparezco como Gibran Miguel, y para eso precisamente tengo también 3 libros que escribí especialmente para que tú aprendas no derecho, porque eso ya lo sabes, sino para que aprendas a vivir del derecho. Tu derecho es emprender, que encuentras en Amazon en todos los formatos. Cómo crear y hacer crecer tu firma legal, editada y publicada por Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que encuentras en formato físico en su página de internet o en su tienda física. Y 5 errores al fundar tu firma legal, que está disponible de manera gratuita para ti. No te pido nada a cambio, nada más entras y lo buscas y lo descargas en formato PDF. No hay trampas, nada de eso, en gibranmiguel.com/libros. Y no te preocupes, aquí en la descripción del capítulo te dejo los enlaces para que adquieras los 3.
Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional.